Qué presencia tan poderosa desde que iniciamos la reunión hoy. Saben que esta mañana no se podía terminar de lo que el Señor estaba haciendo y acá ya estamos empezando un poco antes. Qué tremendo. ¿Cuántos se sienten gozosos de que el Señor está obrando? ¿Estás gozoso o no? Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Juan capítulo 15. ¿Sabes qué? Hoy queremos hablar de cómo tener vidas que sean fructíferas. Y el Señor dejó un bosquejo a sus discípulos, que es el bosquejo que hoy queremos leer, mirar y tomar en cuenta para nuestras vidas, de cómo ser un hombre, ser una mujer que pueda ser fructífero dentro de la casa del Señor, pero también fuera. En el lugar que sea que vos te muevas como empresario, comerciante, profesional, en el rubro que sea, que realmente tu vida pueda dar fruto. Todo empieza con el versículo 1 de Juan 15, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego empieza a decir algo que repite varias veces en los siguientes versículos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Pedid, ¿qué cosa? Todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Eso dice la Biblia. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vid es una planta, de hecho la planta de la uva, donde crecen las uvas. Y el Señor Jesús en esta parábola, es como en esta enseñanza, nos involucra a nosotros en la misión y el propósito que Él tiene con nuestras vidas, lo que Él quiere realizar con cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Hacer discípulos es un fruto que cada creyente tiene que desarrollar en su vida para glorificar al Padre. Hacer discípulos es hacer algo de alguien. ¿Cuántos están en una célula? A ver. ¿Cuántos todavía no están en una célula? Espectacular. Ahí los líderes ya están viendo a gente que de repente puede formar parte de una célula. ¿Sabes qué? Cada vez que vos y yo hacemos discípulos, estamos glorificando al Padre. Por eso quiero mirar en tu vida, en la Biblia, algo que puede ser para nuestra vida. ¿Qué hacer para que nuestra vida se vuelva una vida fructífera? Porque ¿sabes qué? Tenemos un gran potencial para que de verdad nuestra vida se pueda volver fructífera. ¿Sabes por qué? En primer lugar, por nuestra fuente. Lo primero que puede hacer que tu vida, mi vida, en el área que sea, se vuelva fructífera es nuestra fuente. Por eso tengo que preguntarte, ¿cuál es tu fuente? ¿Será que tu fuente es Jesús? ¿Será que tu fuente es un contacto? ¿Será que tu fuente es algún título que vos tengas? ¿Será que tu fuente son recursos que quizá estás administrando? La verdadera fuente de alegría es Jesús. El versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La fuente correcta para recargar energías y esperanzas cuando alguien ya no la tiene es Jesús. La fuente verdadera que puede proveer para toda necesidad es Jesús. Por eso tu fuente tiene que ser Jesús. Cuando alguien ve la fuente de energía eléctrica con la cual de repente uno recarga su celular, uno tiene que conectar eso a la fuente para que se recargue. ¿Cómo yo me conecto a mi fuente si es Jesús? Me conecto a Él orando. Me conecto a Él congregándome en la célula, congregándome en los servicios, en los cultos. Me conecto estudiando su palabra.
Me conecto ayunando, me conecto sirviéndole al Señor. ¿Saben qué? Cuando no oramos, sin Dios actuamos. Pero cuando sí oramos, cuando sí clamamos, entonces con el Señor es con quien estamos actuando. Cuando vos y yo no le buscamos, obviamente no le encontramos. Pero la palabra dice que si le buscamos, sí, le vamos a encontrar. Por eso vos y yo necesitamos asegurarnos de que verdaderamente el Señor sea nuestra fuente. Si Él es tu fuente, vos te vas a querer conectar a Él. Tu principio de todo día vas a querer tener con Él. El iniciar de tu jornada vas a querer iniciar habiéndote recargado de energías con Él. Pues yo necesitamos hacer eso en el día a día. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la costumbre de cargar su teléfono de repente la noche anterior para que cuando empiece el día esté todo cargado. O de repente hay algunos que tienen la costumbre de ir al trabajo y lo primero que hacen es cargar el teléfono para que ahí pueda tener energía. Pero uno sabe que cuando no conectó el teléfono y si lo va necesitando en el día y no lo cargó, tarde o temprano se va a complicar si es que es su herramienta de trabajo, depende de eso. Lo mismo ocurre con nuestra relación con el Señor, esa fuente que carga no un teléfono, sino una vida toda. Que vos y yo necesitamos recargar constantemente la energía porque el enemigo nos tira constantemente como basura para tirar todas las emociones hacia abajo. Hay tantas cosas que hacen que vos y yo seamos proclives a deprimirnos, seamos proclives a aislarnos, seamos proclives a apartarnos incluso del Señor. Por eso es tan importante que todo el tiempo nos estemos conectando a nuestra fuente. Porque ¿sabes qué? El inicio de todo lo bueno que puede suceder a nuestra vida empieza con Jesús. El inicio de todo lo malo que puede ocurrir a nuestra vida empieza sin Jesús. En segundo lugar, tenemos un gran potencial para una vida fructífera. ¿Sabes gracias a qué? Gracias a la obra del Señor. La palabra dice, versículo 1, que mi Padre es el labrador. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Él es el labrador, es su obra, Él es el que está labrando. Es su obra y Él quita lo que no da fruto. Es su obra y Él nos limpia para que podamos ir a más. ¿Sabes qué, mi amigo, mi querida amiga? El costo del discipulado es alto. Pero el costo de que vos y yo no seamos discipulados es todavía más alto. Vos y yo necesitamos ser formados a la imagen y semejanza de aquel que nos creó, que es nuestro Dios. La palabra dice que Él nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces, ¿qué ocurrió cuando una vida vive tan separada de lo que Dios dijo que podría hacer con lo que es su realidad? ¿Sabes qué ocurrió? Que no se dejó discipular a imagen y semejanza de Él. Y el enemigo le está discipulando a imagen y semejanza suya. No importa de dónde Dios a vos te quitó, Él creyó en vos, por eso te quitó de donde sea que te haya quitado. Y eso es tremendo porque hay gente que dice, si vos supieses mi pasado. Y no es solo mi pasado lejano, sino el cercano. No importa, porque de donde sea que Dios a vos y a mí nos pudo haber quitado, lo hizo. ¿Por qué? Porque creyó que Él era capaz de hacer algo con nuestras vidas. Y vos y yo necesitamos dejarnos moldear por Él. ¿Será que dejamos que Dios labre, que haga su obra en nosotros? ¿Le dejamos a Dios que obre en nuestra mente? ¿Que sea un laboratorio de generar bendiciones? ¿O nuestra mente es un taller del enemigo? ¿Qué dejamos? ¿Será que dejamos que Dios obre en nuestro carácter, en nuestras actitudes? Deja que Dios quite, como dice acá la palabra, todo aquello que no lleva buen fruto. Porque sabes que hay gente que dice, híjole, los frutos de esa persona, pero pueden ser malos frutos.
Porque puede crecer el bien, pero también lastimosamente crece el mal. Deja que el Señor quite todo fruto malo. ¿Cuántos le aman al Señor? ¿Sabes qué? Vos y yo en lo que tiene que ver con el amor al Señor tenemos que empezar a establecer prioridades. El Señor dice que le amemos a Él por encima de todas las cosas. ¿Dice así la palabra o no? Entonces te pregunto, ¿le amás más a Dios o al pecado que te sedujo? Porque si le amás más a Dios, entonces deja de una vez por todas ese pecado que te ha seducido y apartado de Dios más de una vez. Hay gente que ama más el pecado que a Dios. Porque cuando alguien le ama a Dios por encima de todas las cosas, no importa qué tanto te seduzca lo que el infierno ponga enfrente, delante, atrás, al costado, donde sea, uno decide amarle por encima de todo eso al Señor y dice: Señor, te amo más a vos que aquel deseo de la carne que está ahí. Señor, te amo más a vos que aquello que puedas sentir como un imán que me atrae. Te amo más a vos. Es como alguien un día explicaba de por qué a Jesús se le ocurrió dejar un árbol en el jardín del Edén. ¿Por qué no hizo todo perfecto? ¿Por qué había uno? ¿Por qué, pico, Jesús dejó uno allí que no había que comer? Y explicaba a alguien y decía: ¿sabes por qué Dios dejó uno ahí? No es que puso Rottweiler ahí enfrente cuidando que nadie se acerque a ese árbol. ¿Sabes por qué Dios dejó ese árbol? Porque cada día que no se acercaban Adán y Eva a comer ese árbol, era como que le decían: yo te amo más a vos, Señor, que a lo que está ahí. Yo te prefiero a vos, Señor, por encima de la fruta linda que puede estar de repente ahí. ¿Por qué el Señor dejó el libre albedrío? Porque quiere que vos y yo le demostremos, no solo de boca para afuera, sino con nuestras actitudes y nuestras acciones, que le amamos más a Él que al pecado que puede haber ahí. Que sea ya cortado, arrancado y extirpado de nuestra vida aquello que nos impide ser fructíferos. Porque ¿sabes cuál es una verdad? Que el pecado a vos y a mí nos retrasa. El pecado te está retrasando, te está atando a que vos tenés una vida que puede volar, llegando a las bendiciones, a las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Pero el pecado te está atajando. Te retrasa, ¿por qué? Porque te hace perder relaciones valiosas. ¿O acaso no conoces gente que perdió su matrimonio, su familia por meterse en pecado? Le hace perder lo más valioso, lo más amado. El pecado te retrasa porque te hace perder tiempo. Tenés que tapar una mentira con otra mentira, con ir a solucionar ahí, con ir a guardar ahí. Te retrasa porque el pecado te hace ir por el camino incorrecto y no por el correcto. El pecado te retrasa porque te hace perder recursos. Recursos que no tenías por qué perder, y el enemigo se ríe en tu cara porque estás perdiendo algo que podías estar sosteniendo. El pecado te retrasa porque te hace perder oportunidades que Dios había preparado. Él puso ahí la mesa delante incluso de tus enemigos, y los enemigos se ríen en vez de que vos te rías de ellos, dando gloria a Dios. Por eso vos y yo necesitamos en este tiempo dejar que Dios obre, que haga su obra. Porque si a Dios le dejamos, Él va a quitar todo aquello que nos está frenando. La utilidad que podemos tener. Él poda nuestras debilidades. Él moldea. Nos vuelve a hacer si es necesario para hacer lo que a Él le agrada. Acá el versículo 2 dice: limpiará para que uno lleve más fruto. Porque la palabra de Dios es un agente de limpieza. Nos limpia, nos purifica. La palabra es clara: condena al pecado, no al pecador. Porque Dios no le odia al pecador, Dios odia al pecado porque sabe lo que le hace a sus hijos amados.
Por eso la palabra condena el pecado. Por eso la palabra inspira a la santidad. Por eso la palabra determina y promueve crecimiento en lo que viene del Señor y nos revela el poder a través de su palabra para ir a victoria. Hoy Dios viene a levantar en tu vida aún lo que era más improductivo. Hoy Dios viene a empezar a potenciar en tu vida, quitar aquello que no estaba limpio para que puedas llevar más fruto, para que tu vida sea más fructífera, para que puedas superar barreras, límites que no podías superar. Pero para eso tenés que volver a conectarte a la fuente, para que vuelva a cobrar vida, vuelva a cobrar energía, aquello que viene de parte de Dios para tu vida. Vos necesitas conectarte a esa fuente y permitir que Él haga su obra en tu vida. Una obra que es perfecta, que es gloriosa, que es tremenda. Prepárate para los mejores días de tu vida cuando te conectes a la fuente que es esa fuente de bendición y te desconectes de la fuente de maldición y a la cual el enemigo quería que estés atado. Prepárate para cobrar vida. Y tercero y último, tenemos un gran potencial. ¿Saben por qué? Para una vida fructífera. A causa de la permanencia. Esa perseverancia, esa decisión de quedarnos determinados en lo que Él nos llama y desafía a hacer. Pues yo tenemos un gran potencial para una vida fructífera. Varias veces repite acá: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sabes qué? El enemigo va a hacer de todo para que vos no permanezcas en Dios. De todo va a hacer. Te va a presentar delante tuyo todo tipo de tentaciones. Vos que viniste ahora a la casa del Señor, prepárate. El enemigo va a hacer de todo para que vos no permanezcas aquí en esta casa suya. Y cuidado con lobos disfrazados de corderos. ¿Sabes por qué te digo eso? Vos nunca vas a escuchar que nosotros, a alguno de los pastores o líderes, te va a decir: anda a buscarle a los de otra iglesia y convencerle que vengan. Jamás. Y si alguien te dice eso, yo te pido que vengas y nos digas, porque no es la visión de esta casa. Si está en otra iglesia, congregación, ojalá que Dios le bendiga, que le hable y use poderosamente ahí. Pero son lobos disfrazados de corderos aquellos que van a hablar a hijos e hijas de una casa invitando a otra casa. Solamente ese motivo a vos te tiene que despertar cuando ocurre, porque sabes que en este tiempo hay gente así visitando a hijos de la casa. Si vos estás congregándote en una célula y viene otro líder y te dice: venid a la mía más, acá hay más unción. No, claro que uno se puede mudar por A o B motivo, pero lo hace correctamente. No porque otro habla por detrás, va. Cuando el Señor puede hablarte y decir: cambiate de célula o cambiate de iglesia también, pero uno hace de frente correctamente, no a las escondidas, no a las espaldas. El enemigo es demasiado astuto y quiere que vos y yo no echemos raíces espirituales en un lugar, no nos establezcamos en un lugar. Porque cuando vos y yo vamos de un lugar a otro, Él sabe que como viento nos puede llevar. En realidad, donde el viento sopla puede llevarnos. Cuando no tenemos raíces firmes en un lugar. La Biblia dice, versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Si permanece en mí. Y estando en Él siempre vamos a dar frutos. Romanos 8:31, la palabra dice: pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El dar fruto es imposible sin permanecer. Pero ¿saben qué? Es inevitable al permanecer. Cuando uno permanece en Él, sí o sí va a dar buenos frutos. Mi hermano, mi hermana, si vos permaneces en la palabra, si vos permaneces en el lugar en el cual el Señor te plantó, sí o sí vas a dar buenos frutos, frutos que le agraden a Él. La cantidad, la calidad puede variar, pero sabes que el fruto va a ser inevitable, sí o sí va a haber. Versículo 5, la palabra dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
¿Qué tan fructífero quiere Dios que vos y yo seamos? De acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué tan fructífero quiere Dios que vos y yo seamos? La Biblia dice, lleve mucho fruto. El versículo 8 dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere que a vos y a mí nos vaya bien. Dios quiere que se vea su mano poderosa. Pero también es claro y dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué esperar que Dios obre en nosotros o a través de nosotros si nos separamos de Él? Si te separaste de Él, hoy es noche para que vuelvas a Él. Isaías 59, versículos 1 y 2 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades para el que no sabe qué es pecado. Pero vuestros pecados o vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta por qué el enemigo quiere que relativicemos todo? Porque sabe que separados de Él nada podemos hacer. Porque el pecado genera división, nos separa de Dios. ¿Será que Dios quiere separarse de vos y de mí? Dios no quiere hacer eso. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz a morir. Lo hizo, no solo estuvo dispuesto, lo hizo. Si de Dios depende, nunca jamás por nada ni nadie te va a soltar. El problema somos nosotros, que a veces por cualquier cosa nos soltamos de Él. Separados de Él nada podemos hacer. Versículo 6 de Juan 15 dice, el que en mí no permanece, no solo que nos separa, sino que acá la palabra del Señor dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen lo echan al fuego y arden. Si no permanecemos, somos echados fuera, nos vamos a secar. ¿Cuánta gente hay que un día incluso pudo pisar este altar, pero se secó? Que un día tal vez lideró tu vida, que un día tuvo tanta unción, tanta palabra, que vos tal vez la admirabas, que vos tal vez y se secó. Porque el enemigo es astuto. Cuando Dios empieza a bendecirte, empieza a querer meter en tu mente, decirte, vos sos el capo, vos sos la ídola, vos sos. Y nos separamos de la fuente que nos fue allanando el camino y nos fue permitiendo crecer y llevar fruto. Cuidado. Porque vos no estás solo para ocupar un espacio, vos estás con un propósito que Dios puso. Y pido a Dios que hoy pueda despertar en vos ese sentido de alto propósito. Hay expectativa en los cielos contigo. Yo no sé si vos podés dimensionar o no, pero en los cielos hay expectativa con tu vida. Dios no te quitó por quitar de esa tentación. Dios no te solucionó por solucionar ese problema. Lo hizo porque te ama, lo hizo porque está respondiendo tus oraciones, pero lo hizo contigo para que vos muestres el camino a otra gente que no encuentra el camino. Bendito sea Dios por las personas que puso un día para guiar tu vida, mi vida, a encontrarnos con Él, a conectarnos con la fuente, cuando no sabíamos cómo conectarnos. Y gloria sea a Dios por despertar tu vida para hacer lo mismo en esa área de influencia en la cual vos estás en este tiempo. Porque vas a permanecer en Él y vas a llevar mucho fruto. Vas a empezar a ocuparte de sus cosas. Y ¿sabes qué? Dios se va a ocupar de tus cosas. Dios va a empezar a obrar de manera sobrenatural en aquellos que deciden obedecer su palabra, permanecer en ella sin dudar. Porque a veces cuando Dios nos dice algo, parece que no tiene sentido. Decimos, no puede ser. Y saben lo que muchos empiezan a hacer, a mirar lo que hace la mayoría.
Y miramos y decimos, pero la mayoría no hace eso. Y ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Cuidado con lo que hace la mayoría. Porque la mayoría no entró al arca. Porque la mayoría hizo el becerro ahí abajo mientras otros estaban adorando. Porque la mayoría desistió y no estuvo entre esos 300 que fueron a la guerra y obtuvieron la victoria. Porque la mayoría, la Biblia dice, son aquellos que van por la puerta ancha y van a entrar ahí. Cuidado con la mayoría, porque fue la mayoría que le eligió a Barrabás y le decidió que Jesús sea crucificado. Por eso si a alguien vos y yo tenemos que mirar, que nunca sea la mayoría, que sea nuestro Dios, que sea su voluntad, que sea su palabra. Y aunque en tu familia seas el único que mire su palabra, prepárate porque Dios te va a dar victoria. Él va a respaldar la vida de aquellos que se deciden agarrar de Él, se deciden agarrar de sus principios. Hay milagros en camino de aquellos que viven en obediencia, en lealtad, que permanecen. Porque cuando vos y yo vencemos lo que nadie más venció, eso va a ser para dar gloria y honra a Dios, a decir, yo me quedé plantado en el Señor. Edifiqué mi casa sobre la roca. Y aunque vino la tormenta más difícil de mi vida, acá estoy para darte gloria. Gracias, Señor. Para glorificar el nombre del Señor ahí. Hay propósitos, hay planes que llevan tu nombre. Y lo mejor de todo, que creo que sí te va a alentar. Versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. No siempre es fácil y muchas veces no es fácil permanecer. Va a estar todo como para que desistas. Va a estar todo como para que tires la toalla. Pero gloria a Dios por los que no desistieron. Por los que no se rindieron. Se viene un tiempo, prepárate, porque se viene un tiempo, de acuerdo a lo que dice esta palabra, donde tus oraciones serán contestadas. Papá y mamá, prepárense, porque viene un tiempo donde sus oraciones serán contestadas si permanecéis en mí y en mi palabra. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecé en el Señor y prepárate. Hay milagros que vienen en camino a tu nombre. Vas a pedir y vas a recibir. Viene ese tiempo que se sueltan las cadenas. A causa de tanta unción se pudre el yugo. ¿Por qué? Porque permaneciste. El diablo te quiso echar, te quiso separar, pero no lo consiguió. Te mantuviste firme y decís gracias, Señor. Prepárate para gozarte al ver como esa oración de tu trabajo. Yo no sé cuántos están orando por un ascenso, cuántos están orando por puertas nuevas de bendición. Pero si permanecen en el Señor, en su palabra, prepárense porque todo lo que pedís os será hecho, dice la palabra. Se va a ver el fruto. Obedecer a Dios, permanecer en Él, recibir de Él, reproducir para Él. Versículo 16, ya termino. Dice la palabra en Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, ¿saben qué? El cielo, Dios te eligió. Yo os elegí a vosotros. Dios he puesto, Dios te puso en este lugar. No es casualidad que hoy viniste. No. Dios te puso para que vayas, lleves fruto y tu fruto permanezca. Y vuelve a repetir lo del versículo 7. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vale la pena permanecer en su palabra, en sus principios. Podés perder todo, pero no pierdas tu relación con Dios. Porque Él es capaz de la nada hacer todo, de cero. Llegar a 1000, llegar a millones, de cero, de la nada. Por eso a veces cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo.
Vos con Dios pueden ser mayoría, no importa lo que haya enfrente.